Estamos seguros de que todos recuerdan estas imágenes. Imágenes que dejaban las inundaciones del río Ebro en marzo del año pasado a su paso por la provincia de Zaragoza. Son en estas ocasiones cuando todos nos dedicamos a mirar al río con atención, cuando exactamente su caudal se desborda. Pero es entonces cuando hay que trabajar precisamente en el río para evitar esos desbordamientos. Para explicar estas y otras cuestiones tenemos hoy con nosotros a Javier del Valle, que es geógrafo y autor además del estudio Inundaciones del Ebro, reflexiones cuando el río no se desborda. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Javier, ¿qué te parece si en principio empezamos analizando el fenómeno de las inundaciones y luego le buscamos soluciones? Muy bien. Porque tú en algún momento de este estudio dices que las inundaciones, los desbordamientos del Ebro es algo absolutamente natural. Sí, sí, completamente. No hay que verlo como una catástrofe, sino como un hecho más del funcionamiento del ecosistema fluvial. Y con eso nos tenemos que acostumbrar, tenemos que convivir a que lo mismo que hay verano e invierno, en los ríos hay periodos de aguas altas y de aguas bajas, y hay periodos de estiajes y periodos de riadas e inundaciones. Incluso tiene beneficios para esos ecosistemas. Tiene muchos beneficios para los ecosistemas. Por eso la inundación no hay que evitarla, porque causaríamos unos perjuicios. Hay que convivir con ella y sí que se pueden disminuir los perjuicios, los daños. Claro, porque lo no que estás diciendo igual a los agricultores y a algunos ciudadanos de muchas localidades dicen, bueno, vamos a ver. No estoy diciendo no pasa nada, sino que estoy diciendo no hay que evitarlas, hay que disminuir los daños, hay que disminuir las consecuencias. ¿Y cómo? Es complicado. Hay veces que se dan soluciones, digamos, simplistas. Por ejemplo, hay que hacer más embalses, hay que hacer más defensas, más motas, hay que dragar el río. Todo esto pueden ser soluciones parciales, no arreglan el problema de las inundaciones, y además es que todas tienen unos impactos económicos, ambientales y en algunos casos sociales importantes. Por lo tanto, hay que sopesar muy bien a la hora de tomar estas posturas. ¿Qué hay que hacer ante ello? Primero, hay que conocer el río, hay que tener una visión integral de la cuenca. Cuando el río se desborda en Zaragoza o en Tudela o en Boquiñeni o en Pareja, es porque ocurren unos fenómenos climáticos en la cuenca alta, en la parte alta o en sus afluentes. Eso está perfectamente conocido, está perfectamente estudiado y por lo tanto las riadas son perfectamente previsibles. Sabemos cuánto van a llegar, cuándo van a llegar y sabemos más o menos hasta dónde van a inundar. Por lo tanto, digamos que no son peligrosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pueblos que están en riesgo de inundación? En esos casos, a mi juicio, sí que estaría justificado hacer un dragado para aumentar la capacidad de drenaje y bajar el nivel del río y evitar la inundabilidad de los pueblos. En Aragón son 3-4 pueblos los que siempre están en riesgo de inundación, siempre los mismos. En la Ribera Alta. Exactamente, porque siempre son los mismos lugares peligrosos. O sea que es un conjunto de soluciones parciales, no hay una solución completa. Soluciones parciales que enseguida vamos a debatir, nos lo vas a seguir explicando también si se deben hacer después de una riada tan grande como la que sufrimos en marzo, si se deberían de haber planteado ya, si se han planteado, pero nos apetece también asomarnos esta tarde al río Ebro. Vamos a ver cómo está el caudal hoy, a fecha 21 de enero. Vita Ventura. Buenas tardes. De momento, el río Ebro no presenta su cara más brava. De hecho, en otras ocasiones hemos podido ver cómo esta zona de la orilla, aquí debajo del puente de Santiago, en Zaragoza, la capital aragonesa, ha estado cubierta por el agua, cosa que no sucede ahora mismo. A lo largo del día no se han llegado a superar los 2 metros de altura en esta parte del Ebro. Y es que, aunque el año hidrológico, que empieza el 1 de octubre, no como el nuestro, el 1 de enero, sino el 1 de octubre es cuando se empiezan a hacer los cálculos, se hacen así las estaciones con el agua. En ese momento, decíamos, la situación se preveía un poco más negativa, no había lluvias, no había nieves suficientes. En las últimas semanas, los últimos días, el agua parece que sí que ha empezado a llegar y eso hace prever que de momento en los próximos días la situación mejore, pero es que no se pueden hacer previsiones con el río. Todo depende de la climatología y eso puede variar y muchas veces también depende del año de nieves. Todavía estamos en plena temporada, así que habrá que ir acumulando. Esto es como la cigarra. Cuanto más agua acumulemos en estas fechas, agua en forma de lluvia o agua en forma de nieve, los meses más secos en verano, mejor está la situación. De momento, ya lo veis, el río ha subido un poquito, pero nada preocupante. Gracias, Vita. Esa es la información que nos daba a pie del río. Pero aprovechando que tenemos aquí a Javier del Valle, ¿cómo está incidiendo la climatología de este invierno del pasado otoño en torno al río? ¿Se esperan riadas o no para los próximos meses? Pues no, más bien podemos tener el problema contrario. Este año lo que llevamos de año hidrológico está siendo más bien seco, está lloviendo poco, está nevando poco, hay poca cantidad de nieve, sí que hay una capa bastante extensa de nieve, pero poco profunda, de poco espesor, y por tanto, en principio, si la cosa no cambia, y a corto plazo no va a cambiar,
El riesgo podría ser más de sequía, más de estiajes marcados que de inundaciones. Es justamente lo que yo le iba a preguntar. Yo es que creo que es un año justamente antípoda opuesto al año pasado. El año pasado, fin de febrero, una cantidad de nieve enorme, los pantanos que ya no pudieron laminar, con lo cual llegó mucha agua. De hecho, por ejemplo, Mequineta llegó a soltar 2.000 metros cúbicos por segundo, una cosa que no había pasado desde que se construyó el pantano. Sí, sí. Pero hay otra cosa que yo le quería preguntar. ¿No se está produciendo también una progresiva invasión del dominio público hidráulico? Se ha visto en algunas zonas por ejemplo, en granjerías que estaban situadas y que nadie se molesta. Y se molesta, ahí está la ley, que estaban construidas sobre dominio público hidráulico. Y el río tarde o temprano pasa factura, ¿o no? Efectivamente, así es. El río, como decíamos antes, cuando se desborda siempre ocupa las mismas zonas. El río no se va a subir a inundar la Muela, desde luego, inunda siempre su llanura de inundación. Claro. Y la llanura de inundación, pues, será cubierta por las aguas con mayor o menor anchura en función del caudal, es decir, de la intensidad de la riada. Si en esa zona establecemos infraestructuras compatibles con la inundación cada 10, 15 años, no pasa nada. Pero si establecemos infraestructuras incompatibles, por ejemplo, una granja intensa, sin un protocolo de evacuación, si es que se da el caso, eso es incompatible. ¿Qué pasó? Javier, nos hablabas hace unos segundos de que se prevé que igual en el futuro próximo nos encontramos con estiaje, falta de agua, pero nos gustaría ir a más corto plazo. En los próximos días, ¿se espera un ascenso de las temperaturas? Sí. ¿Sí? Sí, y falta de lluvias. Y falta de lluvias. Sí, y falta de lluvias. Pero ¿qué ocurre con la nieve que ya está acumulada? ¿Se podría derretir e incorporarse al caudal? Sí, sí, pero no hay mucha nieve. Por lo tanto, además las riadas no se producen por fusión de la nieve de los Pirineos, porque la fusión de la nieve de los Pirineos se produce poco a poco, por lo tanto no produce inundaciones. Se produce por la fusión rápida de grandes cantidades de nieve acumuladas en zonas bajas que se suma a la lluvia.